Más vale bueno conocido. El simple gesto de escuchar nos vuelve más humanos. Nos vuelve más humanos. Nos ayuda a ponernos en otros lugares y desde allí, corridos medio metro de nuestros prejuicios, también podemos pensar lo que somos y hacemos. Cuando miro mi vida para atrás, Lo que somos y hacemos. me descubro viviendo en espiral. Entonces, mejor hablemos. Más vale bueno conocido. Seguimos charlando, Mónica, con Angelina Usín Olleros. Y como es habitual, aprovechamos la pausa, las musicales y la pausa entre bloques para seguir charlando de distintos temas, ¿no? A veces tan o más interesantes que lo que sale, que termina saliendo lo que sale al aire y uno dice, ¿cómo? No se me ocurrió preguntarlo, pero bueno. Angelina, ¿hay una edad para aprender a pensar? No, recién les comentaba de este proyecto de Matthew Lipman de filosofía para niños. Se comenzó a dar con niños de 3 años, donde se habla de distintas cuestiones así cotidianas y es muy interesante lo que responden ellos. Por ejemplo, me acuerdo, preguntas sobre animales, donde le preguntaban si los animales sueñan, si sufren, y las respuestas que dan son respuestas hasta diríamos de sentido común, que uno lo va perdiendo a medida que crece, va perdiendo esa experiencia con respecto al aire, al sol, a las estrellas, a la naturaleza. Los primeros filósofos fueron filósofos de la naturaleza, y los niños son como filósofos de la naturaleza porque se van preguntando por todas esas cosas. Ese asombro inicial de aquello que aparece ante nosotros por primera vez. Y eso se va perdiendo, ese asombro se va perdiendo. ¿Y hay algún modo de recuperarlo? ¿Qué tienen que ver los docentes, los directivos de las escuelas, las autoridades que diseñan las políticas? Bueno, la filosofía tiene fama de aburrida, también lo decíamos en el corte, y creo que es responsabilidad de los docentes de hacerla aburrida. De no buscar elementos que puedan entusiasmar de alguna manera a los estudiantes. Yo encontré la herramienta del cine, de la música y del teatro. Por ejemplo, hacíamos un diálogo de Platón y los alumnos tenían que preparar una obra de teatro. O había un diálogo de Berkeley, un filósofo moderno, el diálogo entre Hilas y Filonus, que son 2 personajes ficticios que uno es empirista y el otro es racionalista. Bueno, entonces había todo un entusiasmo de los estudiantes de ver cómo preparar la obra, quién iba a personificar a uno, a otro, y se hacía ese trabajo y se entusiasmaban mucho, que es muy distinto a ir a dar una clase teórica de 45 minutos donde el profesor habla del empirismo y los chicos, bostezan, están pensando en otra cosa. Pero eso tiene que estar en el espíritu didáctico del docente. Creo que pasa con todo. A mí me gustaba cuando iba a la escuela, a las clases que daban profesoras o profesores que tenían esa virtud de entusiasmarnos con los conocimientos, y otros que... Hay un texto de Platón que es bellísimo, que yo lo conocí en la universidad y decía, ¿por qué uno no lo conoció con la profesora de filosofía en la secundaria, por lo menos en mi experiencia, que es El banquete de Platón? Bueno, sí. Y que uno en la adolescencia está atravesado por estos primeros amores y toda esta cuestión del despertar de la sexualidad y justamente, son distintas teorías sobre el amor. Uno cuando está en la adolescencia imagina que la premisa o el imaginario es, ahí voy a encontrar mi media naranja. Y el tema de las mitades aparece como una de las teorías. Después aparecen estas otras, aparece la cuestión de la homosexualidad. Aparecen un montón de hilos del que tirar para trabajar justamente con adolescentes, ¿no? Pensaba yo. Y lo mismo esta modalidad en los textos de Platón de decir una cosa, el otro que se opone, que son como facilitadores del pensar, se me ocurre, ¿no? Sí, en realidad hay muchísimos textos
El banquete es uno de mis preferidos, pero hay muchísimos textos incluso de distintas épocas que son apasionantes de leer y de estudiar. Pero es cuestión de no dejarse atrapar por la burocracia que existe en las instituciones. Es decir, de no estar tan pendiente de que hay que entregar el plan de cátedra y que hay que evaluar y tomar el recuperatorio. La lógica del llenado de planillas. Sí, bueno, yo tengo muchas anécdotas muy divertidas porque colegas míos, cuando teníamos que llenar el libro de temas, que no solo era en la escuela secundaria, en el terciario también, ponían en broma, por ejemplo, el tema de la clase, por ejemplo, de la evolución de las especies, docente Charles Darwin, hacían esas bromas, un poco porque estábamos saturados y además la cantidad de cambios, porque inmediatamente cambiaba un gobierno y cambiaba todo. Las estructuras curriculares, los sistemas de evaluación, nos cambiaban todo el tiempo. Y pensemos, Angelina, lo que debe haber sido en los años 60 y 70, donde la filosofía tuvo un florecer importante, atravesó la práctica y la teoría política. Luego, en el caso de América Latina, la llegada de las dictaduras, con un ratito antes, en nuestro caso, la llegada de la AAA, que ya comenzó con su trabajo policíaco, y después la salida de ese proceso. Sí, bueno, participé como graduada en una comisión que se formó en los años 80, donde había que cambiar el plan de estudio de la carrera de filosofía para sacar todo ese sesgo dictatorial que se dio del 76 al 83. Yo justo me recibí en diciembre del 83. Entonces tomé todo ese periodo de cambios y transformaciones. Estuvo el Congreso Pedagógico, que yo hablo ahí en el libro que vos citabas. Y bueno, ahí había debates entre los profesores también. Había personajes muy fuertes en la carrera de filosofía. Uno era Carlos Usini, el otro era Gustavo Lambruschini. Y ellos eran los que presidían una comisión imposible, porque ellos, primero que nunca se iban a poner de acuerdo, pero además eran debates de horas y horas con respecto a qué enseñar, cómo y demás. Y Carlos Usín lo insultaba a Gustavo diciéndole, sos un hegeliano de izquierda. O sea, es un insulto filosófico y vos sos un tomista. Entonces eran así. Y los graduados era Rafael Florenza y quien les habla. Y bueno, vaya modo de homenaje porque ninguno de ellos está, pero sí eran debates muy fuertes. Y yo me preguntaba, siendo estudiante, años 78, 79, ¿por qué era el aristotélico tomismo la filosofía que se daba en la dictadura, en las carreras de filosofía? Y estudiábamos, eso les sorprendía mucho a mis estudiantes, les decía que estudiábamos a Sartre a escondidas, porque había un listado de filósofos prohibidos y ahí es donde íbamos nosotros, a conseguir los libros. Como es natural. Claro, dice, bueno, me prohibieron leer a Sartre, vamos a leerlo a Sartre. Yo me quedé pensando en esa, como una escena que describías de esa aula como una burbuja que preserva la libertad del docente para desarrollar y hacer lo que quiere y preservar además o construir un vínculo más lindo con los estudiantes a quienes tiene que enseñar, ¿no? ¿Qué ha pasado con eso? Suele pasar, pero ¿qué pasa o qué ha pasado este año donde la docencia tenía como esta cosa que también decía Foucault, digamos, ¿no? De panóptico, ¿no? Siempre sentíamos que hay alguien que nos estaba supervisando, ¿no? Hacíamos las clases, tenemos que grabarlas y hay alguien que nos supervisa. Entonces, esa libertad, que también es vaya tema de la filosofía, digamos, o para encarar de la filosofía, ¿qué pasó este año, ¿no? Con la educación, la libertad para dar clases en estas condiciones. Les propongo que ese tema, que es tan potente, tan interesante, lo desarrollemos en el próximo bloque. ¿Puede ser? Sí. Está hecha la introducción. El tiempo también tiene que ver con la filosofía y nos está matando. Bueno, Shirley Bassey también. Bueno, esta es una decisión filosófica, porque es una canción de los Beatles, El loco de la colina, y yo les contaba que busco la misma canción interpretada por diferentes cantantes con también diferentes músicas, ritmos, y eso es la filosofía. Ante la misma pregunta, la multiplicidad de respuestas. Entonces es una decisión filosófica. See the world
head in a cloud, the man of 1,000 voices talking perfectly loud, but nobody ever hears him or the sound he appears to make, and he never seems to notice what the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. And nobody seems to like him. They can't tell what he wants to do, and he never shows his feelings. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Day after day, fool on the hill. Day after day, fool on the hill. Day after day, fool on the hill. Day after day after day after day after day. Más vale bueno conocido. Radiociencia.